Hola amigos, bienvenidos a otro de nuestros videos Unión con Dios. En esta oportunidad vamos a compartir la unidad número 6 de nuestro curso de acompañamiento espiritual, unidad dedicada a hablar de la importancia del acompañamiento espiritual en la pastoral vocacional. Como decimos siempre, si por esas casualidades de Dios estás viendo este video y no estás haciendo nuestro curso, por favor ingresa ahora a nuestra plataforma unioncondios.org/cursos y conoce los cursos que tenemos para ofrecerte. Uno de ellos es este, el curso de acompañamiento espiritual. Y como sabes, estás viendo este video desde nuestra plataforma, de nuestro canal en YouTube. Por favor, te vendría muy bien y nos ayudarías a nosotros suscribiéndote en nuestro canal, activando la campanita, así YouTube te avisa cada vez que subamos videos. Actualmente, prácticamente día por medio, estamos subiendo un nuevo video de formación espiritual muy interesante para tu vida. Así que bueno, haciendo esta salvedad, vamos a proceder a explicar la unidad número 6, que justamente va a tocar el tema del acompañamiento espiritual en el tema de la pastoral vocacional. Seguro tenés en tus manos la unidad 6 que ya te hemos enviado, o por lo menos la estás viendo desde tu dispositivo, para que juntos podamos seguir el hilo de cada una de las páginas que tenemos aquí en el documento básico de esta unidad número 6. Como siempre vamos a empezar con una oración. Y como esta unidad trata de la pastoral vocacional, me gustaría que hagamos un minutito una oración pidiéndole a Jesús por todas las vocaciones, todas, a la vida matrimonial, a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida laical, a la vida que cada uno siente en su corazón, pero que por favor el Espíritu Santo esté acompañando cada una de esas vocaciones para que no sean desviadas, que realmente puedan lograr ese sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cerremos un minuto los ojos y con tus palabras pedile a Jesús. Yo te voy a pedir, Jesús, por todas las vocaciones, para que cada persona de este mundo pueda cumplir esa vocación, ese llamado que vos le hiciste en particular, para que transite por un camino en particular, único e irrepetible. Camino que si no lo transita esa persona, otro no lo va a hacer por ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, acompañe la vocación de cada ser humano en este mundo. Lo pedimos por intercesión de María, la madre de todas las vocaciones. Amén. Bueno, hermanos, esta unidad nos presenta nuevamente lo que tiene que ver con la vocación de cada uno. Hasta ahora, en las primeras unidades, hasta la unidad 5, nos hemos preocupado por acompañar espiritualmente a las personas, pero nunca nos ocupamos de un tema muy importante, que es acompañarlas vocacionalmente, para que cada persona pueda descubrir ese proyecto de Dios para su vida, ese camino, ese sueño que tiene Dios, único e irrepetible para cada una de las personas. Y aquí no estamos hablando, porque justamente cuando hablamos de pastoral vocacional, generalmente lo asociamos con la vocación sacerdotal, a la vocación como monjita, la vocación de la vida religiosa o consagrada. No, no, no. Aquí estamos hablando de pastoral vocacional, como ese movimiento de la iglesia, como esa actividad pastoral de toda la iglesia, en la cual estamos incluidos nosotros, para lograr que cada persona pueda desarrollar esa vocación, ese llamado, ese camino que Dios ha pensado para cada una de esas personas, para cada uno de nosotros.
Fíjense qué interesante. Nosotros como acompañantes espirituales nos puede tocar acompañar a personas que entre un montón de situaciones y problemáticas que puedan tener, también estén preguntándose, confrontándose, haciendo oración para tratar de descubrir la vocación a la cual Dios lo está llamando o la está llamando. Y nosotros podemos ser un gran instrumento como acompañantes espirituales para dar luz a esa persona, darle herramientas que le permitan discernir, acercarle los recursos para que pueda llegar a buen término el discernimiento de su vocación. Otro error que a veces cometemos es pensar, el primer error es justamente que la vocación no se reduce a la vida sacerdotal o a la vida religiosa. La vocación tiene cientos de formas, miles, y yo diría millones de formas de concretizarse, como millones de personas hay. Porque cada una tiene una forma única, irrepetible, insisto, de concretizar ese llamado que Dios le hace. Gran error cuando pensamos que vocación solamente es se hace cura o se hace monja. No, no. No solo la vida matrimonial también es otra forma. En muchas comunidades actuales se está viendo, y muchas comunidades lo tienen presente, también el estado de soltería como una forma de vocación, de vivir el llamado de Dios. Muchos laicos, viviendo en estado de soltería, incluso hacen votos privados de castidad, pobreza, obediencia y otros votos que depende de cada comunidad eclesial tenga. Fíjense qué increíble, ¿no? Cómo la riqueza de la iglesia va aumentando las distintas formas de vivir la vocación a la santidad. Hoy vamos a ver justamente este tema. No caer en ese error y no caer en otro error también muy, muy importante que a veces podemos caer, en pensar que uno decide su vocación una sola vez y ya está, para siempre. No, no. La vocación va sufriendo transformaciones a lo largo de la vida que pueden llevar a que una decisión tomada en una etapa pueda después ser distinta a la otra tomada en otra etapa. Por ejemplo, un hombre o una mujer se casa, siente que su vocación es el matrimonio, 20, 30 años después, con sus hijos grandes, con una vida matrimonial excelente, queda viudo o queda viuda. Y esa situación se convierte en una oportunidad de decirle, ¿y Dios? ¿Cómo sigue mi vida ahora? ¿Cómo sigue este proyecto tuyo luego de mi viudez? Fíjense qué interesante. En la iglesia se habla muchas veces de vocaciones tardías, pero yo prefiero hablar de ese llamado vocacional que se da a lo largo de toda la vida. Incluso, vamos a poner otro ejemplo. Una joven a los 18 años ingresa al convento porque quiere ser monja, descubre su vocación, hace sus votos eh, temporales, y después de por ahí 7, 8 años en esa vida de la congregación, por ahí descubre que no, que por ahí ella quiere ser religiosa, pero que su vocación no está en esa congregación, que por ahí su vocación está en otra congregación que tiene otro carisma distinto de la vida consagrada. Fíjense los giros. Por ahí puede pasar otro ejemplo. Una persona entra al seminario porque quiere ser sacerdote diocesano, estudia, hace toda la teología, la filosofía, la teología, y un momento antes de ser ordenado descubre, con un discernimiento, digamos, estamos hablando de un discernimiento maduro, profundo, acompañado en el tiempo, descubre que no nació para ser sacerdote diocesano, que quiere ser sacerdote religioso. Fíjense,
cómo un llamado va sufriendo transformaciones a lo largo de la vida, por las cuales son caminos que solo Dios y la persona van tratando de vislumbrar. Nosotros, como acompañantes espirituales, también podemos brindar una ayuda muy importante, no tanto dentro del ambiente de las comunidades eclesiales, es decir, como acompañantes laicos espirituales, por ahí no vamos a brindar tanto nuestra ayuda en, en la formación en un seminario, seminaristas para sacerdotes. No vamos a brindar nuestra ayuda por ahí en una comunidad religiosa, en las candidatas o postulantes, pero sí en la etapa previa, antes de la vida en los seminarios, antes de la vida en la congregación religiosa, antes de eso, nos pueden tocar casos de jóvenes o de gente grande que se está planteando qué proyecto tiene Dios para sus vidas, qué quiere hacer Dios con sus vidas. Y son planteos serios, profundos, que van a necesitar de nosotros el mismo compromiso, serio y profundo. Primero, para meternos en los zapatos del otro. Y segundo, para ayudar desde el mundo del otro a que el otro pueda descubrir el proyecto que Dios tiene para él. Porque sin duda tiene un proyecto que por ahí está mezclado con el pecado, mezclado en oscuridad, mezclado con confusión, con heridas, con historias, etc. Pero proyecto al fin, en el cual nosotros como acompañantes podemos ayudar a que el otro vaya recibiendo luz, vaya recibiendo herramientas. Por ahí no tenemos la formación necesaria para hacer todo un proceso de acompañamiento vocacional, pero sí podemos orientarlo. Decirle, mira, estás haciendo acompañamiento espiritual conmigo y justo surgió el tema vocacional. ¿Por qué no te contactás con el seminario de esta diócesis, pedís una entrevista y podés empezar un proceso de acompañamiento vocacional ahí, ¿no? O podemos decirle, mira, descubrimos, me enteré de un retiro vocacional que organiza tal obispado, qué bueno sería que participes, porque te acordás que me hablaste de estas inquietudes vocacionales que tenés, que se te han despertado, y sería bueno que lo canalice. O podríamos decir, mira, te recomiendo que hables con tal sacerdote que se dedica a hablar de cuestiones vocacionales, entonces por ahí él te puede brindar mucha más luz sobre este tema vocacional que me planteas, y mientras tanto yo te sigo acompañando en este camino de acompañamiento que estamos haciendo parroquial, catequístico, etcétera, ¿no? A veces, insisto, no vamos a tener las herramientas por ahí para brindar, hacer una pastoral vocacional, pero sí para hacer de nexo, de conexión con, por eso es muy importante, ¿se acuerdan cuando vimos la unidad de inserción parroquial y diocesana? Un acompañante espiritual tiene que saber a nivel diocesano cuáles son los departamentos de pastoral vocacional, a dónde referir a alguien que tenga inquietudes vocacionales, cómo contactarlo con el sacerdote o los sacerdotes responsables de la pastoral vocacional, o cómo poder contactarlo con alguna de las congregaciones que tienen presencia en la diócesis para poder ir a hablar con los referentes, o cómo contactarlo con matrimonios santos realmente que puedan mostrar luz sobre la vocación matrimonial, o con laicos que viviendo, por ejemplo, su estado de soltería puedan vivir una vida en santidad, incluso haciendo votos privados, etcétera. El acompañante espiritual tiene que tener en su formación, en su cabeza, todos esos recursos que hay en la diócesis para ofrecérselos al que nos presente inquietudes vocacionales, inquietudes sobre su sentido de la vida, sobre qué hacer, sobre cómo poder desarrollarse plenamente en su vida. De esto trata esta unidad número 6 que hoy les presentamos, de la cual ya estamos hablando, que justamente ustedes van a ver que la unidad está redactada o presentada en términos propiamente vocacionales, ¿no? Van a ver que aparece la figura de la semilla, el tema de sembrar, el tema de cómo sembrar, dónde sembrar,
el tema de la germinación de un proceso vocacional, ¿no? Entonces, a partir de la parábola de la semilla, podemos abordar, por ejemplo, esta cuestión de la pastoral vocacional. La unidad es muy sencilla. Pecaría yo de redundante si quisiera volver a explicar lo que está bien explicado y sencillamente en esta unidad. Lo que sí vamos a ver algunas palabras claves, ¿no? La primera tiene que ver con la palabra sembrar. Si uno quiere cosechar vocaciones, tiene que trabajar para cosechar vocaciones. Entonces el proceso de la iglesia ha sido siempre sembrar, sembrar. Y nosotros con nuestra actitud de vida tenemos que ir sembrando para ir despertando vocaciones. Si nosotros no, decíamos en las primeras unidades, ¿no? El acompañamiento espiritual tiene que ser un encuentro con Dios, no solamente un mero encuentro humano. Tenemos que mecharlo mistagógico, porque es el misterio de Dios, el que va a despertar vocaciones. Si nosotros ponemos a la gente en un mundo secular, meramente humano, sin presencia del misterio, ¿qué vocación vamos a despertar? Vamos a despertar vocaciones mundanas o humanas o meramente humanas. En cambio, si echamos el misterio, lo mistagógico, si acercamos el misterio de Dios a la sociedad, a las personas, vamos a lograr que se despierten en muchos de ellos las inquietudes vocacionales, tal vez dormidas, tal vez nunca despertadas por ningún sacerdote, por ninguna monjita, por ningún catequista, por ningún acompañante espiritual. Miren qué interesante, ¿no? Poder confrontar a nuestro acompañado también con la pregunta: ¿y qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Para qué te sentís llamado en esta vida? ¿Por qué pensás que estás en este mundo? Porque no estás de casualidad en este mundo. Dios tiene un proyecto. ¿Sentís que estás realizando el proyecto de Dios? ¿Sentís que no pudiste todavía cumplir esos sueños profundos que Dios puso en tu corazón todavía? ¿Qué podés hacer para empezar a caminar por esa vocación, por ese llamado que Dios te tiene desde siempre, desde antes de tu concepción, cuando ya te conocía y te amaba? Fíjense que estaría interesante. No solo sembramos para cosechar vocaciones, también acompañamos para sembrar vocaciones. Uno no planta la semilla y se va, uno planta la semilla y la tiene que regar, y la tiene que acompañar y tiene que cuidar. Primero que los pájaros no se coman la semilla, después que no se coman las primeras ramitas que aparecen, después que no le caiga una helada en invierno, la tenemos que proteger a la plantita hasta que crezca y sea grande y ya el mal no lo pueda dañar, ¿no? ¿Cómo acompañamos nuestras vocaciones? ¿Cómo acompañamos el proceso vocacional de una persona? Otra palabra clave que van a encontrar aquí en la unidad tiene que ver con educar. Necesitamos educar a las personas, educarlas primero en el conocimiento de sí mismo. Vivimos en una sociedad muy extrovertida, casi con miedo de mirarse adentro, de encontrarse como San Agustín se encontró adentro con el misterio de Dios. Primero, educar para que se conozcan a sí mismos, poder conocer nuestros impulsos, nuestras heridas, nuestro temperamento, nuestras tendencias, conocer cómo somos, fruto de lo que nos ha pasado, de nuestras circunstancias de vida. Pero conocer ese contexto me va a permitir a mí caminar mejor. Camino sabiendo quién soy, de dónde vengo y entendiendo hacia dónde quiero ir. Pero no solo eso, educar también en el misterio, como decíamos recién, ¿no? Educar en el misterio de Dios, en el misterio de la iglesia, en el misterio de este reino presente aquí en medio de nosotros, ¿no? Por otro lado, educar para leer la propia vida, mi propia vida en clave de Dios. Leer mi historia desde Dios. Aunque yo entienda que Dios no ha estado, que me abandonó, que me pasó de todo lo malo que me podía pasar, Dios estuvo.
y Dios me acompañó. Y si lo permitió, por algo es. Por algo es. Y yo tengo que descubrir cómo Dios ha transformado mi desgracia en recursos, mis heridas en instrumentos para sanar, ¿eh? Mis oscuridades para iluminar a los demás. Fíjense qué interesante todo esto, ¿no? Además, educar, también vamos a ver aquí, para invocar, encontrarse con Dios. Invocar a Dios significa justamente clamar a Él, llamarlo, traerlo presente. Otra vez lo mistagógico, ¿no? La oración, el encuentro con Dios. No existe un desarrollo de una vocación, de un llamado, si no nos encontramos con aquel que nos llama, con Dios que me llama. La verdadera vocación, a la que sea, tiene que ir acompañada de un encuentro profundo con Dios. No secular, tibio, de hablar con Dios así nomás y punto. No, no. Más profundo es nuestro encuentro con Dios, más vamos a poder descubrir la verdadera vocación a la cual nos está llamando. Por otra palabra clave que tenemos aquí tiene que ver con formar al otro. La formación. No basta educar. No se tratan de conocimientos que tengo que transmitir. Se trata de agarrar el barro y darle forma. Y esa forma tiene que ser de un cántaro perfecto. Porque Dios es perfecto. Si no, el alfarero tendrá que romper ese cántaro y hacerlo de vuelta. La formación de cualquier vocación implica que dejemos que Dios nos vaya formando, modelando, transformando, para que ya nuestros pensamientos sean siempre los pensamientos de Dios. Nuestra mirada sea la mirada de Dios. Nuestra forma de hablar sea la manera de hablar de Dios. Y nuestra forma de actuar sea la manera de actuar de Dios. Miren qué interesante. Formarnos, dejarnos formar por ese alfarero que nos va a modelar a su antojo, con su gracia. De la mejor manera nos va a hacer, porque quiere que nuestra arcilla dé el mejor fruto, el mejor jarrón para poner ese vino exquisito. Otro de los temas, de otra palabra clave, tiene que ver con el discernir. Y en este punto me voy a detener, porque uno como acompañante espiritual tiene que ayudar a discernir al otro. La tarea de ayudar en el discernimiento está presente en todos los tipos de acompañamientos espirituales que hagamos. Nosotros tenemos que ser como acompañantes instrumentos para que el acompañado aprenda a discernir. Aprenda a discernir cómo está su vida espiritual y cómo la puede mejorar. Que aprenda a discernir cómo está su vida personal y la pueda mejorar. Cómo está su vida familiar y la pueda mejorar. Que aprenda a discernir lo que es de Dios y lo que es del mundo. Lo que le va a ayudar a crecer en su fe y lo que no lo va a ayudar a crecer en su fe. Brindarle a nuestro acompañado herramientas de discernimiento va a ser lo mejor que podemos hacer por él. Miren qué interesante. Después aquí en la unidad 6 tienen un punto que tiene que ver con efectos de la opción vocacional en el llamado, ¿no? Yo se los dejo para que ustedes lo miren, que es muy interesante, ¿no? Nos ayuda en primer lugar a adquirir la capacidad para tomar decisiones coherentes, nos ayuda a encontrar las fuentes de nuestra propia identidad, nos ayuda a dar testimonio de nuestra propia vocación. Y por otro lado tenemos otro punto que tiene que ver con el discernimiento por parte del acompañante. Ahí van a tener justamente un montón de ítems a tener en cuenta cómo nosotros ir haciendo y guiando este discernimiento como acompañantes. Y por otro lado vamos a tener para estudiar las actitudes del acompañante. ¿Qué quiere decir? Bueno, justamente lo que vamos a decir
cómo lo vamos a decir, qué técnica vamos a emplear, cómo va a ser el encuentro tenido con nuestro acompañante, bueno, y un montón de temas más que ustedes van a poder ver aquí, ¿no? Yo se los dejo para que la lean, toda la unidad, está muy, muy bien. Un punto interesante antes de terminar el video que quisiera compartirles es el perfil del acompañante vocacional, ¿no? Aquel que trabaje en un proceso de pastoral vocacional. Aquí ponemos varios ítems, ¿no? Que tiene que ver con la madurez humana, la escucha en profundidad para comprender, el no juicio y la benevolencia. Bueno, después tenemos la fe en el otro, bueno, y un montón de puntos más que yo se los dejo para que ustedes lo vean, que no es otra cosa de los que ya hemos visto cuando hablábamos de cómo tiene que ser nuestro perfil de acompañantes espirituales. El acompañante vocacional en sus herramientas no difiere, en su estructura o forma de ser, no difiere de cualquier otro acompañante espiritual, en tanto y en cuanto que tiene que tener un crecimiento espiritual, que tiene que tener herramientas para acompañar eficazmente en la problemática o en la situación concreta del acompañado, ¿no? Bueno, aquí tienen una serie de detalles también sobre la pedagogía vocacional, ¿no? Y sus características. Hablan del testimonio de vida, la presencia cercana, la catequesis, los procesos graduales, etcétera, ¿no? Siguiente punto, aparte de esta unidad que tenemos para ver, tiene que ver con el proceso vocacional desde un seguimiento o acompañamiento vocacional. Es más o menos lo que ya hemos visto en el acompañamiento espiritual, pero en clave de pastoral vocacional. Justamente volvemos a preguntarnos qué es el acompañamiento, y en este caso nos vamos a preguntar qué es el acompañamiento vocacional. Y ahí vamos a ver, bueno, así como hablábamos en la unidad sobre vida religiosa, que no se utiliza la palabra acompañante y acompañado, sino que en la iglesia, en todos sus documentos, más que nada se usa la palabra formador y la palabra candidato o formador y postulantes, ¿no? Aquí en el ámbito de la pastoral vocacional se habla mucho de el animador de la pastoral vocacional, como esa persona que se encarga de despertar las vocaciones que muchos debemos tener dormidas en nuestra vida y que necesitan que en la iglesia las podamos despertar. Esas preguntas radicales, esas preguntas claves, como decíamos hace un rato, ¿eh? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué vivo? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Por qué me creó Dios? ¿Para qué estoy acá? Vamos a ver también el proceso de acompañamiento vocacional, principalmente en dos etapas, ¿no? La primera etapa es la animación vocacional, justamente todo lo que tiene que ver con ir despertando los cuestionamientos vocacionales en las personas. Generalmente en la iglesia se utiliza esta animación vocacional para los jóvenes, pero no quita, como dijimos al principio, que sea para todas las personas, en todas las edades de la vida. Porque como dijimos, uno a los 50, a los 60, a los 70, todavía puede preguntarse, ¿qué quiere Dios de mí? ¿A qué me está llamando Dios en esta etapa de mi vida? Y la segunda etapa, la primera es la animación vocacional, la segunda etapa es propiamente el acompañamiento vocacional, de estas semillas que iremos tirando de cuestionamientos vocacionales, seguro crecerán plantitas y muchas personas se acercarán preguntándonos, ¿yo qué hago? Yo quiero preguntarme qué quiere Dios de mi vida. Y empezarán con sus inquietudes vocacionales y necesitarán un espacio para canalizar toda digamos, sus inquietudes vocacionales. Bien, después tenemos, acá ustedes tienen para leer bastante, es una unidad larga, ¿no? Que va a hablar también de los tipos de motivaciones vocacionales, la naturaleza de las motivaciones vocacionales, todos elementos a tener presente, a tener en cuenta, ¿no?
el discernimiento de las motivaciones vocacionales, el proyecto de vida personal, etcétera, etcétera. Yo les dejo a ustedes para que sigan con toda la lectura de todas estas páginas de la unidad número 6, que en el fondo lo que va a querer esta unidad es brindarnos herramientas para acompañar procesos vocacionales. ¿Quién dice que por cuestiones de la providencia el día de mañana estemos participando como matrimonios, como laicos, como consagrados de algún equipo de pastoral vocacional en alguna diócesis? Hoy, o en alguna parroquia inclusive, ¿no? Porque la pastoral vocacional empieza fomentándose en cada parroquia, ¿no? Con nuestro ejemplo, con nuestra alegría, con el ministerio de un catequista, de una persona que trabaja en Cáritas, de un grupo de oración, del párroco, del guía, del lector, del ministerio de música. Todos colaboramos para despertar inquietudes vocacionales en la comunidad. ¿Para qué? Para que después sean canalizadas, sean orientadas y cada persona pueda realizar el proyecto que Dios tiene para cada una de esas personas. Bueno, tenemos una unidad muy, muy interesante. Si llegaste acá y me aguantaste más de 30 minutos hablando, imagino que estás haciendo el curso de acompañamiento espiritual. Si no lo estás haciendo, te recuerdo, ingresá ahora aquí a nuestra plataforma unioncondios.org/cursos y enterate de todos los cursos que tenemos disponibles. Incluso podés inscribirte a este curso de acompañamiento espiritual. Te agradezco el tiempo que has estado aquí, que has dedicado a Dios, para crecer en formación, para crecer en tu espiritualidad como católico. Que el Señor te recompense el 100 por 1. Y nos vemos en el próximo video. Gracias y que Dios te bendiga.